Si no me equivoco, sí. Juli Mauri del Zoo de Barcelona, que va a hacer una presentación sobre el programa de conservación del tritó del Montseny. Bueno, buenos días, muchas gracias, compañeras y compañeros de AIZA, presidente, la dirección general, gracias también al museo por poder estar aquí y aportar el granito de arena en este día tan especial como hoy, ¿no? Del Día Mundial de la Biodiversidad y en este entorno. El tritó del Montseny quizás es, ya no sé si ya puede pasar, sí. Es quizás uno de nuestros proyectos más emblemáticos, porque es una especie que cuando yo terminé la carrera en el año 93 no existía, ya lo sabéis, no existía. Era una variedad, una subespecie del tritón pirenaico y todos creíamos que era un bicho un poco raro, pero que no existía. Entonces, se describió la especie en 2005 y ahora ya sabemos que hay dos variedades distintas, separadas genéticamente desde hace más de 100.000 años, genéticamente, físicamente, apenas pues, un par o tres de kilómetros en distintos arroyos o torrentes. O sea, la cuestión es curiosa. Y esto pasa, pues, ya sabéis que es una de las, quizás el anfibio más amenazado de Europa occidental, está en peligro crítico, pero ya sabéis que además este animal, esta especie vive en el Montseny. El Montseny es un macizo cercano a Barcelona, 50-60 kilómetros de Barcelona, que se llama la cordillera prelitoral catalana y que alberga pues, bastante variedad de hábitats, sobre todo pues, hábitats un poco ya relictuales como hayedos, incluso habitosas, de climas un poco más fríos, pero también en encinares, bosques profundos, riachuelos, etcétera, ¿no? Y es una de las montañas más visitadas, más frecuentadas de Cataluña. En el Parque Natural del Montseny pasan cada año pues, unos 2 millones de personas a visitar, de excursión, de picnic, colegios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vive este animal que está pues, en estado pues, muy crítico, ¿no? El zoo ya empezó a trabajar en esta especie y a reproducirla, pero todo da un vuelco con el proyecto LIFE, en el cual participamos como socios con la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Girona y bueno, Forestal Catalana, que es una empresa pública catalana que se dedica pues, a estos temas ya de forestales, y la Diputación de Barcelona, que es un poco la coordinadora del LIFE, porque fijaros que además está entre dos provincias. El Montseny es una montaña grande que está entre dos provincias, la de Girona y la de Barcelona. Bueno, nosotros nos metemos ahí en este proyecto LIFE para trabajar sobre todo, el objetivo general es mejorar el estado de conservación del tritón y de sus hábitats fluviales. Sus requerimientos de hábitat son tan específicos, tan importantes, tan sensibles, que ahí es donde se juega, digamos, se juega la vida del tritón del Montseny. Y ahí es donde estamos incidiendo. Este quizás es el reto mayor que tenemos, no solamente nosotros, sino sobre todo la Generalitat y el Parque Natural. Pero después hay otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, el de la legislación, de poder incluir este animal en la Directiva de Hábitats, que es uno de los retos que teníamos en este proyecto. Luego, el de la población, de consolidar la población existente en los 7 núcleos que había, pero también conseguir más población ex situ y conseguir nuevos núcleos ex situ, porque estaba todo, pues, digamos, muy centralizado. Ya sabéis que esto conlleva un peligro, sobre todo cuando estás manejando una especie tan al límite de la extinción. Si tienes toda la población ex situ en un solo lugar, pues te lo estás jugando todo, ¿no? Y ahí es donde aparecemos los zoos. Ahí es donde aparecemos como una solución, como decíamos antes aquí en la charla antes de empezar, para poder apoyar en esta, digamos, tarea de conservación ex situ, porque además pues es nuestro saber fuar, ¿no? Saber hacer, ¿no? Como llaman los franceses, ¿no? Y si no fuera por eso, pues seguramente
estaríamos un poco más encallados, como veréis luego, con los resultados. Pero bueno, también se ha tenido que trabajar, como decía, en hábitats, sobre todo en la hidrología. Uno de los problemas del Montseny es que hay una tal extracción de agua, de manantiales, que luego vemos en botellas como las famosas de Lanjarón o de Benzoya, pues hay un montón de marcas, Fonbella, por ejemplo, que es famosa, que provienen del Montseny. Claro, estas extracciones de agua son las que limitan en parte el hábitat del tritón del Montseny. Y no solamente esto, sino también la gestión forestal. El hábitat en sí pues tiene problemas importantes. Digamos que la montaña siempre tiene apellidos, es de alguien. Pocas fincas públicas hay, al menos en Cataluña, muy pocas. Y como tienen nombre de su padre y su madre, cada uno quiere gestionar su bosque como quiere. Claro, dice, hombre, hay una legislación forestal, ¿no? Sí, pero ya sabéis que esto es muy complicado. Justamente la conservación del tritón del Montseny ha puesto orden, o ha puesto mucho más orden en la gestión forestal de estos bosques profundos y enormes que tiene esta montaña. Si no, todavía tendríamos más problemas en este sentido de hábitat, ¿no? Y es uno de los retos mayores y una de las complicaciones mayores que hay. Convencer a los propietarios forestales que cumplan la ley. Ya, de entrada eso, y luego que apliquen buenas prácticas. Bueno, la investigación, como ha dicho Daniel, ¿no? es otro reto importantísimo. Desde que empezó el tritón del Montseny, pues, el proyecto LIFE, era uno de los objetivos más importantes también. ¿Por qué encontramos el tritón del Montseny allí, en esos torrentes arriba del todo y solamente allí? ¿Es porque es su hábitat óptimo? ¿Es ese? ¿O pasará como con otras especies que luego se ha visto que no, que cuando se relaja la presión sobre la especie empiezan a encontrar otros hábitats? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Ahí es donde estamos trabajando, porque encontramos cerca del Montseny otras zonas como lo que se llama las Guillerías en catalán, que es otro sistema montañoso más pequeño, pero con, digamos, un sistema geológico similar y bosques similares, que también tienen arroyos de aguas frías, oxigenadas, frescas, y no hay tritón del Montseny. Y como en esa formación geológica no hay registro fósil, no podemos saber si existía antes o no existía. O sea, tenemos aquí un reto de investigación ecológico y también, digamos, genético, de saber cómo está la especie, si hay endogamia, si no hay endogamia, en qué sentido está, ¿no? Por eso, no solamente se ha trabajado con estas administraciones y los zoológicos, que sí que hemos aportado ciencia, sino también con centros especializados en biología de Cataluña. Y luego está la educación, como habéis dicho, es otro reto importantísimo. Ahora mismo, el tritón del Montseny, os decía, se descubrió en 2005, ahora es el animal emblemático de todos los colegios de los pueblos del Montseny. Algunos pueblos son importantes en cuanto, por ejemplo, en cuanto a industria, como Sant Celoni, que a lo mejor a alguien le suena, o Hostalric, que albergan cantidades de industrias químicas, por ejemplo, pero el animal emblemático del Montseny ahora es el tritón del Montseny. No es ni el zorro, ni el gato montés, ni la nutria, es el tritón del Montseny. Y eso se ha conseguido gracias al proyecto LIFE y al proyecto educativo del tritón. Eso ha sido muy importante, Y hay un programa educativo que cumple en todos los colegios en su currículum, que se llama Viva el Montseny y incluye un módulo que es trabajar el tritón del Montseny. El Zoo de Barcelona ha participado en este proyecto educativo, como veréis. ¿Cuál era nuestra función? ¿Cómo hemos participado? Bueno, como centro de reproducción ex situ existente, el que teníamos primero, ampliarlo, mejorarlo, luego poner en funcionamiento un nuevo programa de reproducción ex situ. Nosotros solamente reproducíamos la variedad oriental y ahora ya reproducimos la variedad occidental, porque si algo sabemos hacer los zoos y los acuarios es reproducir y criar animales, y eso se ha demostrado. Y luego nuestro programa educativo del Zoo de Barcelona sobre el tritón del Montseny, que ya veréis que también ha sido muy importante. Bueno, claro, es que esta era la antigua instalación, con un acuario pues más o menos tematizado, y es donde hacíamos pues reproducción de la variedad occidental, ¿no? Y todo esto se transformó
Como veréis, en una nueva instalación, yo he puesto el plano aquí para que veáis que en lo que es vuestra banda derecha está la sala técnica, que ahora veréis fotos, y la sala izquierda es una aula interactiva, una aula de educación. Y es muy importante porque los escolares y la gente puede ver cómo trabajan los técnicos en condiciones de bioseguridad. Ya sabéis que además los anfibios están muy amenazados por las enfermedades emergentes, trabajan en condiciones de bioseguridad a 12 grados de temperatura. Ahí tenéis a Albert, que está pues, debajo de su mono, lleva el forro polar, con estos 100 y pico acuarios, ¿no? Pero al otro lado encontramos, aquí pues donde podemos alimentar cada tritón, uno a uno, o cada larva uno a uno los alimentamos. Esto es un trabajo de laboratorio, es un trabajo de fino, no es, ya sabéis, cuidar elefantes es complicado, pero es de malla grueso, ¿no? Esto es un trabajo muy fino y de una dedicación de 5 horas mínimas diarias de 5 horas para cuidar a los tritones, ¿de acuerdo? Bueno, también colaboramos en los trabajos de campo y sobre todo en la liberación de tritones, en tomas de muestras, análisis de agua. Intentamos ayudar en lo que podemos a los distintos equipos también de universidades implicadas, ¿no? Pero luego volveré a la educación y os conté lo que quería decir. Sobre todo, mirar esta gráfica, esto es Eastern Population, o sea, la población oriental, como tanto en grupos reproductivos, huevos fértiles, nacimientos, supervivientes, hemos ido creciendo, es decir, hemos ido ganando experiencia y aportando individuos en la población ex situ, para evitar la extinción. Y además, es decir, ganando experiencia y viendo cuáles son las amenazas también en la conservación ex situ, ¿no? ¿Qué parásitos os pueden afectar? Me dice que voy tarde. Igual en la población occidental, lo mismo, lo que pasa es que llevamos menos tiempo. Como decía, la educación, claro, nosotros somos una fábrica de emociones, los zoos fabricamos emociones, la gente viene y se emociona, los niños se emocionan, pero deben salir con algo más de conocimiento. Y la educación sirve para esto, para a través de la emoción, de la observación directa de los animales, aquello que nos provoca, abrir la mente y poder cambiar actitudes. Y ahí está también nuestra labor, no solamente de dar contenido, sino cambiar actitudes. Y en eso nosotros podemos hacer una labor muy importante y estoy convencido de ello. Bueno, como vamos con prisa, eso sí, la satisfacción mayor es haber liberado individuos que provienen del zoo. Sepáis que las liberaciones estas no son como las de tortugas que se pueden, no, al contrario, son secretas. Son secretas porque hay expolio todavía de tritón del Montseny. El año pasado, durante la pandemia, se incautaron 100 y pico tritones del Montseny en un barrio de Barcelona, o sea que la cosa está jodida. Pero bueno, y luego, más allá todavía del live del Montseny, estamos intentando secuenciar el ADN a través de nuestro proyecto del Criozoo con el Instituto de Biología Evolutiva y el CSIC. Es 5 veces mayor el ADN, digamos, que de la especie humana. Es complicadísimo. La genética en anfibios es complicadísima, esto lo dicen nuestros expertos. Veréis la foto en primicia, los primeros fibroblastos que se fotografiaron del tritón del Montseny, y esto nos permitirá alcanzar al final las líneas celulares para llegar a retos todavía mayores en la conservación de estas especies. Y creo que nada más esto, bueno, simplemente yo creo que de todo esto destacar que es muy importante el tema de la gestión integrada de las especies, conservación ex situ, in situ, educación, gestión territorial, estar en el territorio con los agentes territoriales. Lo que la OICN dice como One Plan Approach, lo hemos traducido como gestión integral y en eso es en lo que nosotros queremos. Nada más, muchas gracias a todos. Esto, ¿no? Muchas gracias, Julie. Ups.
Muy bien, continuando. La siguiente presentación también la voy a hacer yo. Si puedes ponerme el PowerPoint, por favor. Aprovechando el viaje, que Sitos, también para ahorrar un poco, voy a hacer 2 presentaciones hoy. Y voy a hablar sobre el proyecto de conservación de especies de tiburón y raya críticamente amenazadas en Canarias. Este es un proyecto que el Europarque Fundación está ejecutando y es un proyecto financiado a partes iguales por el Gobierno de Canarias y el Europarque, dentro de un proyecto mucho mayor que se llama Cambio. Simplemente una pincelada sobre el trabajo de las acciones de conservación del Europarque Fundación. Este es nuestro atlas de conservación. Aquí están todos los proyectos anuales y algunos de los grandes proyectos de todos los tiempos con que ya están finalizados hemos mantenido en esta presentación. Este es nuestro impacto en el mundo, el trabajo fundamental del Europarque Fundación. Tradicionalmente se ha enfocado en las áreas tropicales, en los lugares donde se distribuyen los loros, aunque recientemente, o ya hace unos 15 años, hemos empezado también a reforzar un trabajo sobre medio marino que siempre existió, pero que se está reforzando y prácticamente lleva el 80% de la financiación disponible de la Fundación. Y ese trabajo en medio marino sí que se ha circunscrito específicamente al área de Canarias y la Macaronesia, los archipiélagos que van desde Cabo Verde, pasando por Madeira, Canarias y Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Toda esta región oceánica que se llama la Macaronesia es nuestro objetivo de trabajo en el medio marino, en el cual fundamentalmente trabajamos con cetáceos, pero también trabajamos con otras especies como tortugas o lesmobranquios, rayas y tiburones. El presupuesto anual del Europarque Fundación está en torno al $1 millón de forma tradicional y desde el inicio de Cambio esto se ha ampliado a $1.300.000, que si contamos la aportación del Gobierno de Canarias sería $1.600.000 dedicados exclusivamente a conservación, dirigidos a los proyectos de conservación ex situ. En 50 proyectos en este último año y en toda la historia de nuestra fundación, que tiene ya 26 años, han sido 22,3 millones de dólares y más de 200 proyectos financiados. Incluso este año, a pesar de los problemas de la pandemia, de que el zoológico ha estado cerrado durante 13 meses, la Fundación ha mantenido íntegra su financiación a los proyectos de conservación, porque verdaderamente creemos que el impacto decisivo de un zoológico es la conservación de la biodiversidad y en ese sentido hay que mantener los compromisos incluso en las peores circunstancias. Y las especies de las que voy a hablar hoy, sobre las que vamos a hablar sobre su conservación, son 2 especies poco habituales en la conservación. Los tiburones, las rayas no son los vertebrados carismáticos que a todos nos gusta transmitir en nuestros proyectos de conservación porque son verdaderamente atractivos y generan emociones positivas. Los tiburones a priori no generan tantas emociones positivas. Sin embargo, necesitan conservación y de hecho esta especie de tiburón que está aquí enterrado en el fondo completamente camuflado es un angelote, un tiburón ángel, y es una especie que inicialmente estaba distribuida prácticamente por todo el Mediterráneo, el norte del Atlántico y llegaba prácticamente hasta el Atlántico central y sin embargo ahora está restringido a 3 o 4 grandes zonas y una de ellas es Canarias. Canarias es uno de los últimos reductos de esta especie donde afortunadamente no solamente existe presencia, sino que además hay constancia de que se sigue reproduciendo, lo cual es una cuestión muy importante para la especie. Y la otra especie de la que voy a hablar también es la raya mariposa o la mantelina, como se la conoce en Canarias, que es una especie de raya que puede alcanzar prácticamente 2 metros de extremo a extremo de sus aletas y que tiene una historia muy parecida a la del angelote. Es un animal que estaba mucho más distribuido en zonas, especialmente en Europa y en el Mediterráneo. Aparte está también tiene una distribución atlántica y tiene poblaciones en el Atlántico occidental. Pero en este caso la especie en la lista roja europea está también considerada como críticamente amenazada. Es decir, están en el punto máximo de protección y fundamentalmente han sido arrastradas a esta circunstancia
por la pesca de arrastre, que como ambos son animales bentónicos, viven en el fondo, se entierran en la arena y cazan, en el caso del angelote, caza al acecho. Estos animales, al vivir en ese lugar, son muy sensibles a la pesca de arrastre, y con la pesca de arrastre que se ha hecho en el Mediterráneo y en la zona del Atlántico Norte, pues sus poblaciones han mermado extraordinariamente, y afortunadamente en Canarias no tenemos ese tipo de pesca de arrastre. Las islas oceánicas tienen una plataforma continental muy pequeña, una plataforma insular muy pequeña, y no existe tradición de pesca de arrastre, con lo cual es un lugar razonablemente protegido para ellas. Para trabajar con estas dos especies están integradas dentro del, como comentaba, el proyecto Cambio, que es un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con acidificación oceánica, cambio climático, ruido submarino, pero tiene una parte específica, que aquí en la pantalla es la que está en la parte baja a la derecha, en la que se muestra un sistema de marcaje de especies, en este caso especies críticamente amenazadas, de interés para la conservación, y el uso de sistemas marcaje con marcas acústicas que emiten una señal acústica única, como un microchip de perro, pero en este caso con una señal acústica que se recibe por unos sistemas de detección que graban la señal y permiten conocer, por un lado, la distribución, los lugares de mayor frecuencia de uso por parte de esta especie, y a largo plazo, cuando la red es lo suficientemente grande y puede captar suficientes datos de animales, se puede llegar a tener una idea de la población y de su evolución. El Europarque Fundación, con el proyecto del angelote, fundamentalmente estamos colaborando con la London Zoological Society, que son los que han desarrollado el proyecto Angel Shark Canary Islands, y llevan el trabajo, iniciaron previamente el trabajo de marcaje y de muestreo para poder recuperar las señales de estas marcas que se ponen en los animales. En estos ejemplares lo que hemos hecho es reforzar el trabajo de marcaje, que es un trabajo complicado, que hay que hacer con buceadores, trabajo de expertos que tienen que capturar el animal y manipularlo lo mínimo posible para colocar la marca y poderlo liberar. Y en el caso de la mantelina, son afortunadamente unos animales que tienen una característica mucho más conveniente para el marcaje, que es que se acercan mucho a la costa, son muy fáciles de, bueno, no son muy fáciles de manipular, se acercan mucho a la costa, son relativamente fáciles de capturar, y gracias a los profesionales de nuestro acuario, de nuestros dos acuarios en Gran Canaria y en Tenerife, que pueden manipular este tipo de animales porque tienen el conocimiento y la experiencia de hacerlo con animales en el acuario, y a nuestros veterinarios hemos podido hacer un marcaje diferente. En este caso las marcas son internas y el veterinario tiene que hacer una incisión, colocar la marca y luego coserla para poder liberar el animal después. Es un procedimiento que tarda menos de 10 minutos y permite además pesar el animal, tomar medidas y obtener toda la información científica necesaria. Este proyecto se empezó este año y hemos empezado a hacer los primeros marcajes de mantelina. Las primeras 24 están marcadas, y a medida que se vayan marcando más y se vayan recogiendo la información de los sensores, se podrá tener mucho más conocimiento sobre su distribución y el uso del territorio. Y este trabajo además está conectado con una sinergia dentro del proyecto Cambio, con un sistema para intentar llevar los detectores a plataformas no tripuladas, como este planeador, este glider, que tiene un sistema de detección acústica. Hemos estado haciendo pruebas para poder grabar las marcas de los animales, de forma que estas misiones no tripuladas que se pueden llevar a cabo a lo largo del archipiélago de una forma razonablemente barata comparada con las campañas oceanográficas con barcos, van a permitir poder hacer descripciones mucho más detalladas de las que los sistemas de grabación fija nos permiten. Entonces, esta es la sinergia que, junto con el proyecto Cambio, servirá para mejorar la conservación de estas dos especies amenazadas de raya y tiburón. Muchas gracias. Y ahora la siguiente presentación es a través de Zoom. Es Pablo, perdón, Pablo. Pablo Fernández de la Renoa, que nos hablará sobre la conservación de la foca monja.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a IZA por invitarme a hablar sobre esta especie, la foca monja del Mediterráneo. Se trata de un proyecto in situ de conservación sobre el terreno, pero que es apoyado tanto por AIZA como por la Fundación Parques Reunidos y demás. ¿Cómo lo paso? Con el tecladito, ¿no? Bueno, como probablemente sabréis, la foca monja del Mediterráneo es una de las especies de mamíferos marinos más amenazadas del mundo. Y aunque antiguamente se distribuía por todo el Atlántico Oriental, el mar Mediterráneo y el mar Negro, hoy en día todas las colonias de foca monja han desaparecido y han sobrevivido algunos pequeños grupos en cuevas marinas, principalmente en el Mediterráneo Oriental, Grecia, en algunos lados de Grecia, Turquía y Chipre, y también en el archipiélago de Madeira y la península de Cabo Blanco, en Mauritania. Hace años estaba clasificada como especie en peligro crítico de extinción en la lista roja de la UICN. La situación era tan crítica que en el año 2000, liderados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, el Ministerio coordinó un proyecto internacional con los países de la zona, Marruecos, Mauritania, Portugal y España, para crear un plan de acción internacional que evitase la extinción de la especie en el Atlántico, en las dos poblaciones que sobrevivían todavía, Madeira y Cabo Blanco, ¿no? Entonces, dentro del marco del Convenio de Especies Migratorias de Naciones Unidas, ¿no? Yo os voy a hablar hoy principalmente de la península de Cabo Blanco, que es donde nosotros trabajamos. Se trata de un lugar donde, como veis en la foto, pues el Sáhara llega hasta el Océano Atlántico, en una costa acantilada, donde hay numerosas cuevas. Y en tres de estas cuevas, solo en tres de estas cuevas, se concentran los grupos de foca monje, el grupo de foca monje que sobrevive en este lugar, ¿no? Es el único sitio del mundo donde todavía se pueden ver concentraciones importantes de foca monje del Mediterráneo, ¿no? Es como una reliquia de las grandes colonias de foca monje que existieron. En estas cuevas se concentran, tanto dentro, en las playas interiores de las cuevas como en la puerta de las cuevas, y se pueden observar estos grupos de animales, ¿no? Dentro del marco de este plan de acción, la Fundación CBD Habitat, su programa de conservación de la foca monje, comenzó a trabajar en el año 2000 con el apoyo de las administraciones internacionales, nacionales y regionales, y también de fundaciones privadas y de entidades privadas, como el caso de la Fundación Parques Reunidos y el Focuarium de Madrid, ¿no? Entonces, establecimos 3 líneas de actuación. La primera y más importante era establecer medidas de protección efectivas para la colonia, ya que no había en aquel entonces ninguna medida que protegiese las cuevas de cría, ni los lugares de alimentación y demás. Obtener el apoyo social de la población local, ya que el entorno de Mauritania era un entorno pues, muy desfavorecido y la conservación de la especie amenazada pues, era la menor de las prioridades en la zona, ¿no? Tampoco se entendía la gente local qué hacíamos intentando conservar una especie amenazada en un entorno tan desfavorecido para la gente, ¿no? Y la tercera línea era mejorar el conocimiento sobre la población y poder, a través de un seguimiento permanente, ¿no? Establecimos como una unidad de cuidados intensivos para saber qué pasa exactamente con la población, ¿no? A partir del año 2001 creamos una reserva que desde entonces protege las cuevas de cría. Es una zona litoral de unos 6 metros de longitud a lo largo de la costa que protege todos los días del año, día y noche, las cuevas de cría, ¿no? Desde el año 2001 hasta ahora ha estado vigilada ininterrumpidamente, ¿no? Evitando pues, las molestias desde tierra, eliminando los recolectores de percebes, la pesca desde los acantilados y la entrada de gente tanto en las cuevas como en las zonas aledañas, ¿no? Y también a través de la vigilancia marina pues, y acuerdos con los pescadores artesanales se ha logrado que no se cale ningún arte de pesca en esta zona, en esta reserva, ¿no? Sobre todo para que no haya enredos de juveniles en las redes de enmalle, ¿no? De forma paralela a todo este esfuerzo de conservación directa, de protección directa, hicimos muchísimas medidas de todo un programa de apoyo social, de ayudas a pescadores, de un programa educativo muy ambicioso en las escuelas, de mejora de las situaciones de seguridad de los pescadores artesanales, construimos un centro de visitantes, bueno, un montón de cosas que no os cuento porque no me da tiempo simplemente hoy. Luego también establecimos el seguimiento permanente de la población. Esta es la estación biológica
que está instalada encima de una de las cuevas de reproducción, desde donde hacemos nuestro trabajo. Y ahí tenemos un seguimiento diario de las cuevas de cría. A través de unas cámaras que tenemos instaladas en la entrada de las cuevas, podemos observar, unas cámaras de videovigilancia, podemos observar qué está ocurriendo dentro. Y podemos hacer un seguimiento individualizado de todos los animales, les podemos identificar a todos a través de marcas naturales, principalmente cicatrices, detectamos todos los nacimientos que se producen, las hembras reproductoras, y vamos construyendo todo el historial de los animales y de la población, ¿no? Esto implica, pues, son muchísimas horas de seguimiento en monitores para ver el interior de las cuevas, ¿no? También hacemos una labor muy grande de fotoidentificación desde lo alto de los acantilados para poder identificar los animales, ¿no? Luego también teníamos mucho conocimiento de qué pasaba en las cuevas, pero no sabíamos qué ocurría con las focas una vez se iban mar adentro. Por las circunstancias y por el requerimiento del plan de acción no se puede marcar focas, no podíamos marcar focas con el método tradicional, que es capturarlas, inmovilizarlas, sedarlas y pegarles un transmisor en el pelaje, sino que tuvimos que desarrollar aquí en esta población un sistema para colocar GPS Fastlock a través de unas pulseras en el tobillo de las focas mientras dormían, ¿no? Entonces, esta herramienta que hemos desarrollado allí la hemos podido desarrollar gracias a la colaboración del Zoo de Madrid, que nos ha permitido testar y afinar estas pulseras hasta que hemos logrado dar con las claves que nos permiten que funcionen, ¿no? Gracias a ello hemos podido hacer un seguimiento de los animales, tanto machos adultos, hembras reproductoras como juveniles, y determinar cuáles son sus zonas de alimentación y dónde se sobreponen, digamos, con las zonas de pesca industrial para ver en qué zonas se encuentran en conflicto y con qué tipos de artes, ¿no? Gracias también a este seguimiento constante de la población hemos podido determinar que hemos pasado de alrededor de 100 focas en el año 98, cuando empezó el plan de acción, hasta más de 300 hoy en día. O sea, la población se ha recuperado de forma progresiva pero constante, reaccionando muy bien a las medidas de protección ejecutadas, ¿no? El número de nacimientos también ha aumentado enormemente. Hemos pasado de tener en torno a 25 nacimientos anuales a alrededor de 80 en los últimos años. Con lo cual, como digo, la población está reaccionando muy bien a las medidas de conservación. No obstante, las perspectivas futuras para la especie en la región atlántica, a pesar de estos buenos resultados, son inciertas, debido a dos cuestiones. Primero, a que la población de Madeira, en Madeira hemos hecho también un proyecto LIFE, donde hemos exportado estas metodologías de Mauritania a Madeira para poder caracterizar su estado de conservación junto al Gobierno Autónomo de Madeira, y con el apoyo financiero de la Fundación Europarque, la Fundación Parques Reunidos y el premio AIZA también, que le fue concedido a este proyecto. Y hemos podido averiguar que la población es muy pequeña, es únicamente de alrededor de 20 animales que sobreviven allí, ¿no? Con lo cual es una pequeña población, una situación muy frágil, ¿no? Y Cabo Blanco, que es de la que os he hablado, pues aunque la tendencia es positiva, tiene una serie de amenazas que tienen una solución muy difícil, ¿no? Con lo cual, el resultado es que la viabilidad a largo plazo de la especie en la región no está en absoluto asegurada, ¿no? Como os digo, en Cabo Blanco, uno de los principales problemas es que solo hay 3 cuevas de cría y es una costa muy dinámica que sufre derrumbes constantes, ¿no? De hecho, en la cueva principal de reproducción, en los últimos años ha habido 2 derrumbes que amenazan con colapsarla, ¿no? Otro problema asociado a la reproducción en cuevas, que ocurre tanto en Madeira como en Mauritania, es que durante el primer año hay una mortalidad altísima de crías, con lo cual menos de la mitad de los animales que nacen llegan al año de vida, ¿no? Esto se debe principalmente a los grandes temporales del Atlántico, las mareas altas, que acaban matando a los animales, ¿no? Y luego en Cabo Blanco también está asociado con enredos en artes de pesca, ¿no? Otro problema importante que tiene Mauritania, la población de Cabo Blanco, perdón, es que la ciudad de Nouadhibou, aunque parezca un lugar idílico, pristino en el Sáhara, en realidad la colonia se ha convertido en una barriada de la ciudad de Nouadhibou, que era una ciudad muy pequeñita en los años 80 y actualmente tiene más de 150.000 habitantes y está creciendo y prácticamente llegando a las cuevas, con lo cual irradia gente constantemente y actividades asociadas, ¿no? Pues entre ellas, además de una actividad de pesca artesanal tremenda, donde hay miles de piraguas de pesca artesanal, también estamos hablando de uno de los caladeros de pesca más importantes del mundo, con lo cual siempre hay una flota industrial amenazando en algún momento, ¿no? Que es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes y evitar que entren en la zona, ¿no?
Otro problema que tenemos es que, como digo, Cabo Blanco ahora mismo tiene la mitad de la población de foca monje que hay en el mundo. Es decir, tenemos alrededor de 300, de unas 700 que se estima que sobreviven en todo su rango de distribución, y concentrado en 1 kilómetro de costa, en 3 cuevas que están en 1 kilómetro de costa, con lo cual su vulnerabilidad es altísima en el caso de que suceda pues, alguna catástrofe, ¿no? Además está en el extremo prácticamente más occidental de África y todo el tráfico marítimo pasa por delante. Este es el tráfico de mercancías peligrosas enfrente a las cuevas, enfrente a la península de Cabo Blanco, ¿no? Otro problema que puede ocurrir en cualquier momento es que en el año es la posibilidad de que haya una mortandad masiva. Ya ocurrió una en el año 97, hubo una marea roja que mató a 2/3 de la población en 2 meses. Eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. O una enfermedad, una pandemia foquil, como la que estamos viendo ahora, y todos los animales concentrados en 2 cuevas, pues sería algo que diezmaría la población de forma definitiva y nos haría retroceder en el tiempo pues X años, ¿no? Por lo tanto, los desafíos que tenemos para lograr que esta especie sobreviva en la región es lograr reducir esa tasa de mortalidad del primer año, aumentar su zona de distribución para que no haya un riesgo tan alto, sobre todo para la población de Cabo Blanco, que es la principal esperanza de recuperación de la especie a nivel global, y luego modificar su hábitat de reproducción para que recolonicen las playas a cielo abierto que no debieron abandonar. ¿Ya tiempo? ¿Sí? 1 minuto, ya acabo. Tengo un vídeo de 1 minuto, o sea que me viene perfecto. Y la solución que tenemos propuesta es crear una red de poblaciones a cielo abierto dentro del marco del plan de acción, por supuesto, coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica, y sería crear una red de poblaciones a cielo abierto en el rango atlántico. Nos podemos enfrentar a este reto porque contamos con el apoyo técnico del equipo de la foca monje de Hawái, que es la foca gemela a la nuestra, que realiza muchas translocaciones, y también del equipo técnico del Zoo de Madrid, que nos aporta todo su know-how en manejo de animales, en sedación de animales y en transporte de individuos, ¿no? Entonces ya hemos comenzado a desarrollar las metodologías que nos permitan capturar animales, marcarlos, sedarlos, transportarlos y demás. Y este será el proyecto que tengamos para las próximas 2 décadas para lograr mejorar la viabilidad de esta especie en la región. Y os dejo con un vídeo muy corto de la experiencia de desarrollo de estas metodologías, los trabajos preliminares.